Bienvenidos a la última mirada de este jueves acá en CNN Chile. Comenzó el nuevo proceso del Censo 2024, un proceso fundamental para el desarrollo de las políticas públicas en nuestro país, porque vamos a saber cuántos somos los que vivimos en Chile, cuántos somos de nacionalidad chilena y cuántos son extranjeros, cómo son los hogares donde estamos, los parques, los servicios básicos y también los ingresos propios. Toda esa información es muy relevante y también tiene que ser realizado con excelencia, porque está muy fresco el recuerdo del mejor censo de la historia, que hace más de 10 años terminó en un sonado fracaso. Y con las necesidades que tiene nuestro país, el proceso que empieza ahora tiene que ser hecho de manera excepcional. También en materia internacional, junto a Raúl Sor, vamos a analizar quién sería el próximo presidente de Indonesia, que tiene un pasado muy oscuro durante la dictadura que en ese país asesinó a más de 500.000 personas. Pero eso quedó en el pasado porque más de 206 millones de indonesios estarán eligiendo al ex ministro de Defensa como el próximo presidente. Y también junto a Raúl Sor analizaremos la vida de uno de los socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Y también, en el ámbito más político, reflota la idea del 3 y 3, la fórmula con que el expresidente Sebastián Piñera, al final de su mandato, quiso darle viabilidad a la reforma de pensiones, antes incluso, en prioridad por 2020. En esa época no generó consenso, pero el gobierno actual propone que ahora sí tenga consenso y hace también recordando al expresidente Sebastián Piñera. La pregunta es, ¿tendrá apoyo? ¿Qué es lo que opinan también sus ex colaboradores? Me refiero al expresidente Sebastián Piñera, de que ahora se proponga el 3 y 3 como una forma de viabilizar el proceso. Es lo que hablaremos también acá en Última Mirada y de forma inmediata con Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social y también abogado del estudio Guerrero y compañía, que precisamente estaba en el gobierno de Sebastián Piñera cuando se propuso este 3 y 3. Pedro, gracias por estar en CNN Chile. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar conversando contigo y quienes nos acompañan por la pantalla hasta ahora. Hagamos educación previsional. En grandes rasgos, ¿de qué se trataba ese 3 y 3? A ver, el 3 y 3, recordemos, primero fue parte de un acuerdo en su momento. El proyecto previsional del presidente Sebastián Piñera pasa a la Cámara de Diputados con un acuerdo dentro del 3 y 3 y una serie de otras ideas más, y luego en el Senado no pudo seguir avanzando. Ahora, este 3 y 3 se propuso hace ya 4 años, cuando habían cosas que estaban pendientes de ocurrir que terminaron ocurriendo. La más trascendental, la PGU. La PGU te cambia todos los parámetros por los cuales tú, viendo un 3 y 3 hace 4 años atrás, hace que el día de hoy ya no sea algo viable. ¿Y por qué no es viable? Porque hoy en día, vía PGU, estamos destinando el equivalente a más de 4 puntos a solidaridad. Por consiguiente, la solidaridad ya queda cubierta con el esfuerzo que estamos haciendo entre todos para tener una PGU que hoy en día le llega a más de 2 millones de personas. Porque ese 3 y 3, con detalles dentro especialmente del 3% que se destina a solidaridad, es eso. La mitad de ese 6%, 3 puntos a un fondo de ahorro colectivo y los otros 3 puntos a una capitalización individual. En ese momento, una solución salomónica que buscaba darle viabilidad a la reforma. Efectivamente, y que esto después quedó entrampado en el Senado y luego se pudo avanzar en lo que es el pilar no contributivo, es decir, la pensión garantizada universal, y poder hacer la solidaridad por esa vía. Y eso es lo que hoy día tenemos ya vigente. Tenemos una PGU que está en 214.000 pesos y fracción, y que le llega ya a más de 2 millones de personas. Se amplió el universo de beneficiarios. Recordemos que antes teníamos un pilar solidario que llegaba al 60% y hoy día llega al 90%. Es bueno hacer un poco de historia en esto. Cuando comenzó el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, teníamos un pilar solidario que llegaba al 60% de la población con una pensión básica de 104.000 pesos, terminó con una PGU que hoy está en 214.000 al 90%. Entonces eso hace de que uno tiene que revisar si lo que era válido o lo que se estaba discutiendo antes de la PGU lo sigue siendo. Y ahí que tenemos una cosa que se llama las tasas de reemplazo, es decir, con qué porcentaje de tu último sueldo o tu sueldo de tus últimos 10 años o de toda tu vida, tú puedes sacar tasas de reemplazo por diversas vías para llegar a algún número, es con lo que tú te vas a pensionar. Y ahí hay estudios interesantes, el más interesante que he visto hasta ahora es de David Bravo, que te marca que las tasas de reemplazo hoy en día en Chile con la PGU están en promedio en torno a un 70 y algo %, es decir, muy dentro de lo que los países de la OCDE, que son los países con los que nos gusta compararnos, están mostrando. Y lo otro que te muestra es que esas tasas de reemplazo en el tiempo van a ir disminuyendo.
Entonces, si esto va a ir disminuyendo en el tiempo, tú el esfuerzo lo tienes que hacer en lo contributivo, en el ahorro de cada uno, pensando en esas pensiones futuras y no en destinar platas del ahorro de hoy a mejorar pensiones de hoy. Centrémonos entonces en la PGU y específicamente el origen, el pilar solidario de la reforma liderada por el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que empezó en 2008 a entregarle una pensión garantizada a personas que pueden no haber cotizado nunca, pero para que tengan algo de dinero para su pensión. Eso derivó entonces a la pensión garantizada universal actual, que fue promulgada poco antes de que el expresidente Sebastián Piñera dejara la moneda, o junto al equipo de colaboradores que tú también conformabas. ¿Por qué tiene tanto apoyo transversal este pilar solidario que hoy ya se llama pensión garantizada universal? Porque algunos pueden decir que sí, no hace necesario que algo vaya a un fondo solidario, otros tienen otra opinión, pero todos lo apoyan. De hecho, es prácticamente lo único que hay consenso en la reforma de pensiones, en que se eleve la PGU, que se eleve a 250.000 pesos o a 300.000 pesos. ¿Por qué crees que ese pilar solidario, la PGU, tiene tanto apoyo entre las personas? A ver, uno, porque le llega a todas las personas que tienen más de 65 años. ¿Y qué es lo que se busca con el pilar solidario? O sea, el sistema previsional tiene distintos pilares. Un pilar no contributivo solidario, que en el caso de la PGU lo que busca es que ningún pensionado o persona mayor de 65 años en Chile quede debajo de la línea de la pobreza. Por eso es que el monto está en torno a la línea de la pobreza. Luego tenemos un segundo, que es el ahorro que tú y yo hacemos todos los meses del 10%, que hay que subirlo, porque a nivel mundial estamos cortos con el 10%, tenemos que a nivel mundial estar en un 18% en promedio. Y luego un tercero, que es para aquellas personas que tienen capacidad económica de hacer ahorros voluntarios, que son el mundo de los APB y cosas por el estilo. Entonces, este pilar nos aseguró un piso para el 90% de la población, que es establecerlo en línea de la pobreza. El presidente Boric ha dicho ya hace harto tiempo, pero todavía no se ha logrado materializar, de que lo quiere subir a 250, y obviamente que eso va a tener apoyo. Ojalá lo haga pronto, porque recordemos que la PGU se va reajustando. De hecho, estaba en 196 cuando empezó, hoy va en 214, capaz que lleguemos a 250, pero no por mérito de algún gobierno, sino que solamente por reajuste. Ojalá no ocurra así. Y también, dentro de ese esquema de PGU, se le ha dicho al gobierno ya varias veces, tramítelo por separado. Nosotros en un momento tramitamos la PGU por separado y la aprobamos, y el resto de la reforma quedó en el Congreso. El gobierno no ha querido separar el proyecto, porque si lo hubiese hecho, probablemente los adultos mayores estarían recibiendo una PGU más alta ya hace mucho tiempo atrás. Pero quien tiene que hacerlo, porque quien tiene el único que tiene iniciativa legislativa en materia previsional es el gobierno, y mientras el gobierno no tenga voluntad de separar el proyecto, la PGU sigue esperando la suerte también del resto de la reforma. Algo que a mí siempre me llamó la atención es que no se dice que actualmente el sistema es mixto, desde que se instauró el pilar solidario. Exactamente. ¿Por qué? Porque depende de los impuestos. Y todos pagamos impuestos. Bueno, la mayoría de los chilenos, etcétera, pero todos contribuimos. Entonces, a mí siempre me llamó la atención por qué no se reconoce que hace muchos años que el sistema de pensiones tiene este pilar contributivo y solamente se habla de la capitalización individual, que puede ser la mayoría de los recursos. Ok, pero está este punto y que, digo, como que se deja olvidado, pero tiene un apoyo transversal. Efectivamente, o sea, desde el 2008 el sistema chileno es mixto. Y a ver, todos queremos que haya solidaridad. Yo creo que es difícil que una persona te diga que no quiere solidaridad. El tema está, ¿quién paga esa solidaridad? Si la pagamos con impuestos generales, la pagamos todos. La persona que va a comprar al almacén de la esquina paga IVA, todo el mundo paga algún impuesto, algunos pagan impuesto a la renta de determinado monto de ingreso mensual hacia arriba, otros están exentos, pero todos pagan algún impuesto por alguna vía. Porque lo otro de hacer solidaridad con las cotizaciones de cada uno es cargarle la mata a las personas que hoy tienen un trabajo formal. En Chile tenemos la última cifra, un 27,5% de personas que tienen un ingreso pero son informales, es decir, no cotizan. Si yo digo a una persona que está trabajando con contrato, sabe que parte de lo que de su remuneración no va a ir a su jubilación futura, va a ir para jubilación de otras personas, le estoy dando un incentivo a que no sea formal o que trate de buscar algún ingreso no formal. ¿Por qué? Porque no va a recibir el beneficio de todo su esfuerzo, de todo su trabajo el día de mañana cuando se vaya a pensionar. Entonces la solidaridad, paguémosla a todos. No es justo que la paguen algunos, porque puede terminar de que una persona que sea informal hoy, y hemos conocido casos de personas informales que ganan más que personas que están formales con contrato, termine recibiendo algún beneficio de estos otros cotizaciones de personas que sí están formalizadas. Entonces, no desincentivemos que la gente esté formalizada
Y la solidaridad hagámosla con la plata de todos. Cuando uno habla de plata del fisco, somos tú, somos yo, todos contribuimos a que haya plata en el fisco. Usted menciona, Pedro, que la PGU por sí sola corresponde a más o menos 4 puntos de cotización. Hay estudios distintos, los estudios conservadores te marcan 4 puntos, otros que dicen 5, pero es más que 3, de todos modos. Eso por los montos involucrados y por los montos que actualmente se pueden deducir de las cotizaciones de las personas. Exactamente, o sea, más o menos cada punto de cotización son como 800 millones de dólares que recauda. Entonces, si tú vas viendo costos que tiene PGU, varía en 4 o 5 puntos dependiendo ahí a medida que vaya aumentando, porque la PGU, el monto fiscal que involucra va aumentando en el tiempo porque somos una sociedad que está envejeciendo. Que ese es el otro gran problema que tiene destinar puntos de cotización a solidaridad, que en el fondo es pagar pensiones de personas que ya están, que hoy en día se estima que son como 4 o 5 personas que están trabajando por cada pensionado. El día de mañana ese número va a ir bajando. Y eso te obliga, si quieres mantener las mismas prestaciones, a que esa solidaridad tengas que irla aumentando o financiarla por otra vía, porque si no, no te va a alcanzar con los mismos puntos que estás destinando hoy día. Exacto. Bueno, el punto político de esta discusión ocurrió sobre todo ayer, miércoles, porque la vocera de gobierno, Camila Vallejo, llamó a reponer este 3 y 3 que proponía el expresidente Sebastián Piñera y el gobierno que lideraba. Incluso utilizó algunas palabras como casi que recordar este legado o el llamado a la unidad del expresidente Sebastián Piñera y en base a eso pedirle a su sector político que apoye este 3 y 3. Ustedes que formaron parte de ese gobierno, ¿cómo reciben ese mensaje de la vocera actual? A ver, no quiero calificarla para no caer en caricaturas, pero a ver, el presidente Sebastián Piñera en sus últimas entrevistas en esta materia durante el año pasado era súper claro de que los 6 puntos tienen que ir a las cuentas individuales y explicaba lo mismo que te estaba explicando, probablemente lo explicaba mucho mejor que yo, en el sentido de que claramente la PGU te cambia mucho el escenario de cuando se estaba discutiendo y lo que se está planteando ahora. Así que yo creo que ahí sería bueno que la ministra Vallejo lea las últimas entrevistas del presidente Piñera y no solamente las de hace 4 años atrás para que vea cómo fue evolucionando en esa opinión. Ahora, si quiere buscar algunos aspectos de la reforma previsional que presentamos durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera para incorporar ahora, hay varios más que yo creo que sí sería súper interesante que se pudiesen incorporar. Por ejemplo, en materia de educación previsional, este proyecto que se está discutiendo del presidente Gabriel Boric no trae nada. Y es un tema en el que tenemos que avanzar mucho en materia de educación previsional. En el tema de generar incentivos para que las personas que quieran y puedan voluntariamente puedan postergar la edad de jubilación, poquito trae este proyecto, mientras que el proyecto que el presidente Sebastián Piñera tenía es voluntario, porque sé que el tema de la edad es súper complejo a nivel político. Sí. Pero tenía el tema del seguro de lagunas previsionales, que este proyecto también lo trae, pero mucho menos. O sea, se puede mejorar y perfeccionar mucho. O sea, si quiere buscar aspectos para que el legado del presidente Sebastián Piñera en materia previsional de su proyecto se mantenga. Ahora, eso sí, déjame aclararlo al tiro. El gran legado del presidente Sebastián Piñera en materia previsional es la PGU, no las otras ideas que están dentro del proyecto. Quedó la sensación de que el expresidente Sebastián Piñera se adelantó a algo que iba a hacer Gabriel Boric cuando llegara a la Moneda, porque fue la última semana. Entonces quiero preguntarle internamente, ¿ustedes tenían determinado de hace mucho tiempo intentar promulgar la PGU antes de que asumiera el gobierno de Gabriel Boric, o una vez ganada la elección apretaron acelerador para tener un éxito político, porque iban a tener un éxito político con la PGU que venía? A ver, la idea estaba de antes. De hecho, mientras se estaba discutiendo el proyecto en el Senado, se incorporó una ley corta también que ahí no se denominaba PGU, pero que el pilar solidario lo perfeccionaba y mejoraba mucho más, que eso también se entrampó porque se llenó de indicaciones inconstitucionales que hicieron de que ese proyecto no pudiese seguirse tramitando. Y luego ocurrió que, terminada la segunda vuelta, todos los candidatos habían propuesto este esquema de tener este piso. Por consiguiente, era el momento adecuado porque no iban a haber mayormente oposiciones dentro del Congreso para efectos de poder avanzar. Y aquí el sentido de urgencia, más allá de quién lleve la firma, el sentido de urgencia es que teníamos que mejorar la pensión de nuestros adultos mayores y teníamos que dejarlos a todos fuera de la pobreza. Si no lo hubiésemos hecho y de pronto hubiésemos esperado que el siguiente gobierno lo hubiese hecho, viendo cómo lo que ha ocurrido con la discusión de la reforma previsional, probablemente no tendríamos PGU el día de hoy. O sea, aquí
lo importante es que se hizo en el momento que se podía hacer, en que los votos iban a estar y que podíamos llegar con los beneficios a las personas. Y se hizo en forma financiada, que eso también es importante porque hay personas que han tratado de decir que esto se aprobó sin el financiamiento. Tiene financiamiento porque es una ley en paralelo en materia de exenciones tributarias. ¿Por qué cree usted que ya se desechó la idea de elevar la edad de jubilación? Es difícil, políticamente es bien complicado hablar de edad de jubilación, es cosa de ver lo que ha ocurrido en otros países cuando se ha planteado. También la edad de jubilación tiene mucho que ver también con lo que es el mercado del trabajo. Tú no sacas mucho con decirle a una persona espere más tiempo, si sabemos que para muchas personas después de determinada edad la posibilidad de encontrar un trabajo se hace más complicado. O sea, hay que tratar de ver el tema mercado de trabajo. Y por eso es que yo creo que ahí lo que se tiene que buscar es incentivos para quien voluntariamente pueda hacerlo. Hay personas que por mayor desgaste físico no pueden seguir trabajando y tienen que presionarse. Pero si una persona voluntariamente lo puede hacer, el impacto que tiene en la pensión cada año de postergación que pueda tener es importante. Pero es una renuncia política, o sea, porque todos los técnicos han dicho siempre que hay que subir la edad de jubilación, pero que es muy difícil aprobarlo políticamente porque, claro, a cualquier persona que le digan obligadamente vas a tener que trabajar más para poder jubilarte, van a decir, y sobre todo si está cerca de la edad de jubilación, van a decir no. Entonces, es algo técnicamente que tiene todo sustento del mundo, pero que políticamente nadie lo quiere proponer. Es muy difícil políticamente, salvo que haya una cosa así como unánime, porque si no, ¿cuál es el riesgo? Que alguien, y hoy en día estamos, lamentablemente uno se encuentra con varias personas que esperan la oportunidad como media populista de decir, mire lo que dice el resto, cosas. Entonces, eso lo hace más difícil, por eso yo creo que hay que tratar de avanzar a nivel de incentivo, de manera que la persona voluntariamente, el que pueda, quiera, vaya postergando, y de hecho hoy en día ocurre, o sea, hoy en día, si tú te fijas en las cifras, las mujeres en promedio se están pensionando como a los 62 y los hombres pasados a los 66. O sea, las personas ya por sí solas han ido postergando un poco la edad de jubilación. Pero no porque dejen No, es que hay muchas personas que siguen trabajando, se pensionan, tienen un ingreso y siguen trabajando después. Es una realidad también porque no alcanza con uno, no alcanza con el otro y entran a complementar ingresos por esa vía. Bueno, es que el realismo político es demasiado importante en esta discusión. Y voy a contar una historia ya que estamos hace algunos días acordándonos de instancias con el expresidente Sebastián Piñera. Cuando presentaron la última reforma de pensiones, invitó a un grupo de periodistas a La Moneda, yo fui uno de ellos, y yo le hice la misma pregunta. ¿Por qué se desechó subir la edad de jubilación? Que incluso estaba ahí Augusto Iglesias, asesor de previsión social, y que él siempre dijo, hay que subir la edad de jubilación. Y yo le decía, tenía expertos sentados al lado de usted que siempre han dicho que hay que subir la edad de jubilación, usted siempre lo dijo muchas veces, ¿por qué ya no? Y él me mencionó que en verdad en Chile todos se pueden jubilar antes, y en verdad no tiene mucho sentido. Yo, entendí la explicación, pero me pareció más que realismo político, de que hay que ceder en algunos aspectos, por más que estemos convencidos de que son correctos, pero hay que ceder en pos de avanzar con los temas. Y le quiero preguntar también esto mismo, en pos de avanzar con los temas, ¿cree que la actual oposición va a tener que ceder en su convencimiento de que todo tiene que ir a cuentas individuales para de alguna forma, no sé si la palabra es cerrar, yo no creo que se pueda cerrar la reforma, el tema previsional pronto, pero ir avanzando en algo porque nos entrampamos y no avanzamos nada y el tema se eterniza? A ver, yo creo que concuerdo contigo que hay que avanzar. Y hoy en día sí tenemos un consenso respecto al menos de 3 puntos. Hay PGU y al menos de 3 puntos para las cuentas individuales. Y tenemos también que esto se va aplicando de a poco en el tiempo. Es decir, si tú vas aumentando la tasa de cotización en medio punto por año, 3 puntos involucra 6 años. Por lo siguiente, tú podrías tranquilamente hoy aprobar 3 puntos a las cuentas individuales que se van aprobando, que se van aumentando en 0,5 por año. Y eso te da también el tiempo, para no quedar en el 10 que sabemos que hay que subirlo hace tiempo, y te deja un margen de tiempo importante, es decir, el próximo gobierno, próximo Congreso, para resolver qué hacemos con el otro aumento que no se aprobaría ahora. Por ejemplo, esa sería una forma de avanzar hoy día, porque hoy día el gobierno habla de 3 puntos, nosotros hablamos de 6, o sea, al menos en 3, cuando uno sigue en el colegio estos círculos donde intersectan, ahí ya están, eso está dentro del punto común de ambos lados. Eso como las operaciones conmutativas. Exactamente. Ahora, asociativa, eso es, asociativa. Bueno, pero ¿hay otras formas también de avanzar o este 3 y 3 va a ser?
el tema y que la discusión política o va a avanzar o se va a entrampar definitivamente en ese aspecto? A ver, yo espero que no se entrampe en ese aspecto y yo espero que el gobierno ahora, cuando comience la discusión en el Senado, se abra a una postura distinta. Yo creo que el hecho de que haya subido en la práctica un cascarón vacío, porque en la práctica lo que se hizo fue aprobar la idea de legislar, pero las ideas, de hecho el 3.3 tampoco está aprobado, está aprobado solamente aumentar la 6 puntos de cotización, pero el 3.3 tampoco se aprobó en la Cámara de Diputados, te da la posibilidad de ir buscando ideas distintas. Aquí de repente hay que pensar un poco fuera de la caja y de pronto, ya que el gobierno estaba preocupado de buscar las buenas ideas que hay en el proyecto del presidente Piñera, bueno, buscar algo de ahí. De pronto buscar algo de lo que tenía también la propuesta de la presidenta Bachelet. O sea, yo creo que hoy en día, con ciertas condiciones, el tema de una FP estatal, me cambio ahora lo que es industria, con libertad de elegir por parte de las personas, mismas reglas del juego, podría ser también tranquilamente. Ahí se corrió también bastante el cerco, porque hace 6 años una FP estatal está fuera de las opciones. Y yo no sé si es que dentro del grupo y los políticos van a estar todos de acuerdo en eso, pero yo creo que hoy en día, con libertad de elegir, con un gobierno corporativo fuerte y con las mismas reglas del juego para todos, podría ser una alternativa. O sea, subir la oferta, la cantidad de personas, de entidades que pueden administrar tus recursos, podría caminar algo por ahí. O sea, tomar las buenas ideas. Y de hecho también en la propuesta del presidente Boris también hay buenas ideas. Por ejemplo, el tema de las comisiones, cuando pasamos a comisiones por saldo y no por cotización, yo creo que es una buena idea porque alinea incentivos. Creo que el cómo se quería hacer tenía un problema de que uno podía terminar pagando dobles comisiones y eso hay que evitarlo. O sea, hay que mejorar el cómo, pero el fondo buscado me parece también que puede ser una buena idea. ¿Son buenas las comisiones por saldo? Yo creo que alinean objetivos, porque la persona que está administrando, si logra subir la rentabilidad, va a tener un saldo mayor a administrar, por consiguiente la comisión que va a cobrar es más alta. Y para la persona a la cual se le está administrando la plata, va a ver que su saldo va a subir más y el día de mañana cuando baje, bueno, la comisión que se le está cobrando va a haber disminuido también en el monto que se... Mientras que en el otro caso, hoy en día las comisiones se cobran a la medida que la plata va entrando. Y eso, bueno, puede ser barato, puede ser caro, dependiendo. Una persona que empezó a cotizar a los 25 años, esa comisión que pagó a los 25 por 40 años es súper barata. La persona que tiene 64 años y 11 meses, esa comisión es más bien cara porque lo van a administrar durante un mes. O sea, pero a nivel de objetivos, creo que es mejor la comisión por saldo que la comisión por cotización. Banco Estado era la institución que estaba pensada para crear una FP estatal, un giro nuevo, pero ¿Banco Estado era? Desconozco ese detalle, pero sí te da un buen ejemplo de cómo pueden coexistir tranquilamente en distintos aspectos, instituciones públicas y privadas, con mismas reglas del juego, con competencia entre ellas, y las personas deciden dónde, si es que tienen su plata en Banco Estado o en algún otro banco de la plaza. Pedro, hablemos del mercado laboral, que es al final la base de cualquier sistema previsional. Siempre he pensado que estamos todos de acuerdo en que para la mayoría de la gente las AFP son el problema acá. Eso es lo que opina la mayoría de la gente. Ahora, cuando el partido de la AFP de los 80, ¿cree usted que el error de origen fue pensar en un mercado laboral perfecto? En que todos cotizaran, en que todos trabajaran formalmente y sobre todo en que todos ganaran harto dinero. A ver, yo creo que el gran error ha sido no poder ajustar los parámetros desde el año 80 hasta hoy. Claramente, la esperanza de vida del año 80 hasta hoy es distinta. Bueno, subir la edad de jubilación ya hablamos que está descartado. Claramente totalmente. La cantidad de lagunas previsionales ha ido variando en el tiempo. Claramente la tasa de formalidad e informalidad ha ido variando en el tiempo. Por consiguiente, tendrían que haberse ido ajustando parámetros a nivel del monto cotizado. Claramente las rentabilidades obtenidas en los 80 eran más altas que las rentabilidades esperadas hoy día y a medida que las rentabilidades bajan, claramente el monto que uno puede terminar ahorrando va disminuyendo. O sea, yo creo que el error ha estado en no poder ir ajustando estos parámetros en el tiempo y hoy nos encontramos en que tenemos que pasar de un día a 16 y algunos dicen que 16 queda corto y tendríamos que pasar a 18. Probablemente lo hubiésemos ido ajustando en el tiempo, la problemática sería mucho más baja hoy día. Exacto, es que lo que pasa es que no tomamos decisiones y como la eternizamos nos quedamos hablando del 6%. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del 6%? Harto tiempo, por eso hay que tratar de que aquellos puntos en que haya consenso, ojalá avanzar y lo otro, ojalá vayamos a una discusión más bien técnica, porque lo otro que ha pasado con esto es que la discusión se ha ido politizando.
Tú mismo lo señalabas recién, como consignas de no más o ni un peso más para las administradoras. Aquí lo que hay que buscar es cuáles son las causas de las bajas pensiones y ver cómo soluciono esas causas y dejar un poco la consigna y dejar un poco la política de lado. Usted que trabajó en el gobierno, tuvo que conversar con parlamentarios en su época. ¿Cree que en este gobierno va a haber una reforma de pensiones que se va a aprobar? Yo creo que va a haber una reforma de pensiones, pero tengo la duda si va a ser una gran reforma de pensiones o van a ser solamente algunos aspectos. O sea, en PGU basta solamente decisión del gobierno para efecto de que se apruebe. Y respecto de lo otro, ojalá logremos avanzar en la mayor cantidad de temas posibles. Va a depender mucho de en qué postura llegue el gobierno en marzo. Si el gobierno en marzo quiere llegar a insistir con todo lo que se le rechazó en la Cámara, probablemente la discusión se va a eternizar. A diferencia de que si llega con una postura más bien de apertura a buscar consenso y ver las mejores ideas técnicas sobre todo, probablemente pueda avanzar en más puntos de la reforma previsional. Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social, gracias por estar en Última Mirada. Muchas gracias por la invitación.